En un pequeño pueblo francés, un reconocido profesor lleva una vida aparentemente ejemplar, mientras cuida de su hija adolescente, una joven inteligente y sensible, que no puede mover las piernas y depende de su silla de ruedas. Él proyecta una imagen de dedicación paternal, pero bajo esa fachada se esconde una naturaleza inquietante y violenta, que nadie sospecha. Aislada en una casa donde el control pesa más que el afecto, la muchacha empieza a encontrar en el exterior una calidez que jamás tuvo en su propio hogar. Esa nueva apertura contrasta con los recorridos del padre, cada vez más perturbadores, revelando un vínculo fracturado, en el que la fragilidad, el poder y el deseo de libertad chocan de forma inevitable. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Loco for Movies. En esta ocasión les resumiré Un juego brutal. La película comienza en un pequeño pueblo francés. Una joven intenta descansar en el sol, pero es observada y luego atacada con frialdad por un tal Christian Tesler. Poco después, él recibe una carta que le obliga a regresar a casa. Su madre está agonizando. Al llegar, descubre que el profesor Marchat, su superior en el Instituto de Investigaciones de Biología, había estado en la casa sin su permiso, algo que despierta en Christian una profunda incomodidad y desconfianza. Constance, la ama de llaves, intenta justificarse, diciendo que creyó que eran amigos y que el profesor solo quiso examinar a su madre, pero Christian no queda conforme. Aún así se dirige al cuarto, donde ella, ya muy débil, lo recibe con una mezcla de cariño y reproche. Le recrimina haber abandonado su puesto en el Instituto Pasteur, una decisión que muchos consideraron irresponsable. Christian, abatido, admite que se sentía observado y vigilado por todos, incapaz de confiar en su entorno laboral. Su madre insiste en que el ministerio tenía grandes expectativas puestas en él, pero reconoce que ya no quedan fuerzas, ni tiempo para seguir discutiendo. Con la voz cada vez más débil, la mujer le pide un último favor, que cuide de Isabel, la joven que siempre estuvo sola, sin familia, sin afecto, y que ahora dependerá únicamente de él. Le ruega que regrese a Sauleres, el pueblo donde nació, para criarla allí, lejos de todo. Christian, resignado, promete cumplir su deseo. Le dice que enviará a Lucien al convento para recoger a la muchacha y llevarla directamente a Sauleres. Esas palabras reconfortan a la mujer, que finalmente exhala su último aliento, dejando a Christian en una soledad que parece envolverlo por completo. Por la tarde, Lucien e Isabel descansan en una pequeña cafetería al aire libre. Ella permanece sentada, tiesa, apoyada en sus muletas, con el semblante reservado de quien no espera nada de nadie. Christian los encuentra allí. Lucien se pone de pie y con suavidad le explica a la joven que a partir de ahora vivirá con él, que ese hombre es su padre y que su destino está ligado al suyo. Sin embargo, Isabel no reacciona con entusiasmo, ni siquiera con curiosidad. En lugar de eso, lo interrumpe para soltar, con absoluta frialdad, que a veces desearía liquidar a todas las personas que ve reunidas en la plaza. Su comentario tan directo y perturbador deja a Lucien y a Christian desconcertados. El padre intenta recomponer la situación, pero algo en él se fractura cuando ve en la televisión al profesor Marchat hablando de avances científicos, un recordatorio del mundo brillante que dejó atrás. Christian baja la mirada, incapaz de sostener el peso de su pasado, mientras la voz de su hija divaga sobre liquidación y destrucción, mezclando su tormento interno con la realidad frente a él. Isabel se aleja con dificultad usando sus muletas, determinada pese a la parálisis que le obliga a depender de ellas o de su silla. Lucien la sigue con inquietud, mientras Christian murmura que todos están solos y que ella también dejará el mundo sola, como si fuera un destino inevitable. En la televisión, Marchat continúa descubriendo al Christian talentoso y prometedor que alguna vez fue, pero también señala su gran defecto, el aislamiento que terminó por quebrarlo. Entre el ruido de la plaza y el golpeteo de las muletas de Isabel, queda expuesto el contraste entre el hombre que Christian pudo ser y la sombra en la que se ha convertido. Y en casa, Isabel mira a todo su alrededor, con esa curiosidad inquieta que la caracteriza. Mientras tanto, Christian, concentrado en el camino, se sobresalta al ver la silla de ruedas de su hija abandonada en medio del sendero exterior. Reduce la velocidad, busca con la mirada y finalmente la encuentra cerca del pantano, echada sobre la hierba húmeda. La joven juega con un insecto, sumergiéndolo y sacándolo del agua, como si se tratara de un juego inocente.
Christian se acerca con cansancio evidente y le pregunta por qué lo hace. Isabel responde que le divierte ver sufrir al pequeño animal. Él intenta poner fin al juego, sacando al insecto del agua, pero la joven, sin mostrar remordimiento, lo aplasta con una piedra, justificando que simplemente no le gustan esos bichos. Christian, harto de ese tipo de comportamientos, le advierte que si vuelve a hacerlo recibirá un porrazo. Luego la toma con firmeza para llevarla de regreso al auto. Isabel grita y forcejea, pero él logra subirla al vehículo. Al llegar a la casa, Christian continúa guiándola con determinación, mientras ella no deja de gritar. Llama a Lucien y le ordena ir al bosque para recuperar la silla abandonada. Luego lleva a Isabel hasta su cama, a pesar del berrinche que la joven hace a cada paso. El cuarto está completamente desordenado. Christian le indica que deberá bañarse sola y ordenar todo aquello, y que si no lo hace se quedará sin comer. Isabel responde arrojando objetos, apenas él se retira del cuarto. Ya sola, la joven sonríe, abre un cajón y saca un objeto, escondiéndolo bajo la almohada con aire calculado. En el comedor, Christian comienza a escribir el horario que su hija deberá seguir. Poco después, Lucien regresa con la silla de ruedas recuperada. El padre le explica que Isabel tendrá que despertarse temprano y cumplir con una rutina estricta. Lucien expresa que no podrá manejarle él solo, pero Christian asegura que al principio lo apoyará y que si la joven obedece, recibirá una zurra para corregir su actitud. Detalla además que Isabel deberá hacer todo por sí misma y seguir lineamientos precisos en su alimentación. Según él, una buena tunda y algo de hambre ayudarán a que la joven comprenda y cambie su conducta. Lucien, preocupado, comenta que así solo será más infeliz, especialmente teniendo en cuenta que quedará inválida toda su vida. Pero Christian insiste en que debe ser duro con ella, convencido de que es la única manera de corregirla. A la mañana siguiente, Lucien intenta despertar a la joven con delicadeza, pero Christian, al ver que Isabel no reacciona, corre las cortinas dejando entrar una luz intensa, y con gesto autoritario arroja sus muletas lejos de su alcance, y advierte que, si no hace exactamente lo que él le ordena, pasará 24 horas sin comer. Obligada, Isabel cumple en silencio cada una de las tareas que él dejó escritas para ella. Isabel intenta pintar, pero termina hecho un desastre, frustrada por su torpeza. Annie la guía en ejercicios básicos y la anima, aunque la joven no deja de preguntarse por qué su cuerpo no responde como el de los demás. Tras un nuevo intento fallido, que termina en una caída, Isabel estalla diciendo que nunca debió nacer. Esa noche inquieta, saca el objeto oculto bajo su almohada y deambula por la casa, hasta asegurarse de que Christian duerme. Al pasar por la puerta de Annie, la ve con pocas prendas y queda desconcertada por una curiosidad nueva e incomprensible. Después, se mira en el espejo, tratando de entender lo que le ocurre. Al día siguiente, Annie la guía por una serie de ejercicios al aire libre. Isabel intenta encontrarse, escuchando el canto de los pájaros y la voz tranquila de Annie que la acompaña. Más tarde, Annie le pide que lea en voz alta una historia con tono poético escrita en una pizarra. Christian llega y se sienta a cierta distancia, pero atento. Annie pide a Isabel que interprete lo que ha leído. La joven incómoda responde con desgano. Cuando Annie formula otra pregunta, Isabel le dice que no sabe. Christian interviene, amenazándola con encerrarla sin comida si no responde. Temblorosa, Isabel obedece. Annie continúa con más preguntas, y pese a su disgusto, Isabel logra contestarlas todas. Pero algo en ella se desborda. De pronto adopta un tono cruel y frío, diciendo que los animales no le importan, que solo le importa ella misma. Luego, en un estallido de rabia, reprocha a su padre haber estado ausente tantos años y aparecer ahora como si nada hubiera ocurrido. Christian, irritado, ordena a Annie que encierre a la joven. Isabel le lanza un libro al rostro. Molesto, él le devuelve una fuerte bofetada. Ella, furiosa y herida, lo ofende, mientras arroja sus libros al suelo al verlo marcharse. Por la tarde, la joven vuelve al pantano, y a propósito, se ensucia las manos y la ropa, como una manera de ir en contra de su padre. Al ver un saltamontes intenta atraparlo, pero al acercarse demasiado al borde pierde el equilibrio y cae al agua. Grita asustada, convencida de que se está ahogando. Después de eso, vemos a Christian junto a Annie Lucien, observando a la joven recostada en su cama. Ella abre los ojos poco a poco. Su padre se acerca para tomarle la mano.
pero Isabel la retira con rapidez. El rechazo lo hiere y decide marcharse. Antes de irse le anuncia a Lucien que estará fuera durante 2 semanas. Poco después Isabel despierta. Annie le explica que quien la salvó fue Pascal, su propio hermano, que pasaba por el pantano en su moto. Si no fuera por él, no habría sobrevivido. Pascal añade que cuando llegó, ella ya tenía la cabeza sumergida. Isabel le agradece por haberla rescatado. Christian vuelve a entrar al cuarto y ordena a Lucien preparar una habitación para Pascal. Luego ambos salen. Cuando Annie y Isabel se quedan a solas, la joven le pregunta si su padre se enojó. Annie responde que sí, al principio, pero que después se descargó con ella por no haber cerrado las puertas con llave. Isabel se disculpa, algo que sorprende mucho a Annie. Es la primera vez que la muchacha muestra un gesto de consideración hacia ella. Mientras tanto, Isabel observa a Pascal desde la distancia, intrigada por él. Días después, Christian se va. En otra parte del pueblo, un grupo de adolescentes molesta a un muchacho pequeño, mientras no muy lejos, una pareja de jóvenes comparten un momento íntimo. De pronto aparece otro grupo y comienzan a provocarse mutuamente, hasta que estalla un alboroto. La muchacha de la pareja se aleja del disturbio. Desde lejos, Christian la observa, se oculta y aprovechando que ella está sola, la toma y se la lleva a otro lugar. El muchacho pequeño, que había visto la escena a lo lejos, descubre después el cuerpo de la joven sin respirar. Por su parte, Lucien le muestra a Isabel fotografías de su familia, su padre y su abuela. Le confiesa que siempre detestó la manera en que Christian experimentaba con animales, llegando a niveles de crueldad que nunca pudo aceptar. Más tarde, Isabel pasa tiempo con Pascal. Ambos observan hormigas y hablan sobre ellas. La joven se sorprende al escuchar cuánto sabe de animales y cómo respeta incluso a las criaturas más diminutas. Cambiando de tema, Isabel señala una montaña lejana y le dice que quiere que un día la lleve hasta allí. Conversar con Pascal le hace sentir algo nuevo, una forma de afecto que no comprende del todo. Sin embargo, su rechazo hacia los animales sigue presente. Al caer la noche, Isabel abraza su almohada y vuelve a sacar el objeto que mantiene escondido dentro de ella. Con esfuerzo sube las escaleras, usando sus muletas, procurando no tropezar. Entra al cuarto de Pascal y lo ve dormir. Levanta con cuidado las frazadas, pero se detiene, no quiere despertarlo. Luego baja lentamente, regresando a su cuarto con la respiración agitada. Al día siguiente, Isabel observa cómo Pascal se levanta agotado. Ella, más amable que de costumbre, le sirve el desayuno con una atención que él no espera. Luego le pide que la lleve a la montaña que tanto anhela conocer. Pascal acepta sin protestar. Durante el trayecto, ella busca cualquier excusa para abrazarlo, aferrándose a él con una mezcla de necesidad y deseo. Cuando por fin llegan al pie de la montaña, Pascal confiesa que no está seguro de poder cargarla hasta arriba, pero Isabel insiste una y otra vez, presionándolo con una intensidad que lo supera. Al final él cede y la sube, aunque el cansancio lo vence lentamente. Cuando llegan a la cima, Isabel se recuesta sobre él y murmura que allí, junto a él, se siente realmente bien. Pascal percibe que ella está confundiendo emociones, proyectándose algo que él no puede corresponder. Más tarde Isabel mira la televisión, donde solo ve imágenes de violencia. Entre las noticias aparece el reporte de la liquidación de una joven, sin que aún se sepa que lo provocó. Ella aparta la mirada cuando ve llegar a Pascal y se ilumina al instante. Su presencia la tranquiliza. Annie le pide al joven que las ayude en la cocina, e Isabel, entusiasmada, comenta que está preparando un pastel especialmente para él. Pasado un rato, Isabel pregunta por Pascal y Annie le explica que salió a comprar sellos. Inquieta, la joven toma su silla de ruedas y va a buscarlo. Cuando por fin lo encuentra, lo ve riéndose con otra muchacha. La química entre ellos es evidente, cercana, casi íntima. No parecen simples conocidos. Al intentar regresar, Pascal se cruza con Isabel y, sorprendido por su expresión, le pregunta qué ocurre. Ella, consumida por los celos, exige saber quién es la muchacha. Con furia comienza a despreciarla, minimizarla y ofenderla con un tono que Pascal no comprende. Él no logra entender por qué Isabel está tan enojada, porque su reacción es tan desproporcionada. Esa noche, Isabel sube al cuarto de Pascal. Al abrir la puerta, escucha una voz femenina. La joven habla con Pascal sobre la posibilidad de irse a vivir juntos.
algo que él recibe con entusiasmo. Entre risas y mimos, ambos se acercan más y más. Isabel, incapaz de soportarlo, termina estallando. Entra en un colapso emocional. Grita, llora desconsolada. Empieza a tirar objetos por toda la habitación. Annie, alarmada por el ruido, llega de inmediato y abraza a la joven para contenerla. Al ver la escena, exige a su hermano que se vaya. Más tarde, Annie intenta tranquilizar a Isabel, ofreciéndole una pastilla para que pueda descansar, pero la joven se niega rotundamente. Le grita que se vaya, fuera de sí. Annie, previendo lo peor, obedece, pero recoge discretamente todas las tijeras de la habitación antes de salir. Cuando Isabel queda sola, decide que ya no quiere seguir viviendo. No le importa que Annie se haya llevado las tijeras. Aún conserva otro método, uno que guarda desde hace tiempo y con el que piensa acabar con todo de una vez. Por la mañana, Isabel se dirige con su silla hacia la montaña, a la que había ido con Pascal. Con gran esfuerzo, sube ayudándose de arbustos y piedras, arrastrándose cuando es necesario, pero al llegar a la cima, pierde el equilibrio y cae desde lo alto, zurrándose con fuerza. Tiempo después, Pascal llega en su moto y encuentra la silla de Isabel, abandonada cerca del lugar. Por la tarde, Isabel vuelve a casa, tras ser salvada por Pascal por segunda vez. Al escuchar la moto, se asoma y observa cómo Annie se despide de él. Pascal la mira con evidente resentimiento antes de marcharse, dejando a la joven abatida. Con los días, Isabel retoma su rutina con Annie, respondiendo sin resistencia a las lecciones y mostrando una sensibilidad nueva tras su reciente desilusión. Mientras tanto, el muchacho débil que presenció uno de los crímenes de Christian se revela como alguien ligado a él, pues siempre aparece cerca de cada crimen. En casa, Lucien acompaña a Isabel en su melancolía, la anima a ver su supervivencia como una segunda oportunidad, y sus palabras logran conmoverla, permitiendo que la joven empiece a abrirse un poco más a quienes la rodean. Días después, Christian regresa y le regala una serpiente a su hija. Ella queda fascinada ante el reptil. En su inocencia, coloca una rana junto a la serpiente, sin comprender el peligro. Luego observa cómo su padre vuelve a irse, aunque promete regresar por la noche. Movida por la curiosidad, Isabel entra en la habitación de Christian y deja una flor bajo su almohada, pero allí descubre una pizarra repleta de fotos de jóvenes, casi todas marcadas con una X. Entre ellas se encuentra la imagen de una muchacha, con un nombre parecido al suyo, aún sin tachar, lo que le inquieta profundamente. Al día siguiente, al ver que la serpiente devoró a su rana, Christian le explica con frialdad que es parte del ciclo natural. Más tarde la lleva a la montaña, donde le habla de la necesidad de resistir el dolor para sobrevivir, mientras Isabel siente que es injusto. Contemplando el paisaje, ella pide pintar libremente y confiesa que recién empieza a ver la belleza a su alrededor. Annie llega y se une a ellos, pero la calma se quiebra cuando preguntan si Christian volverá a marcharse. Él anuncia que estará fuera 1 o 2 semanas. Isabel le suplica que se quede, pero él se va sin mirar atrás. Más tarde, Isabel respira agitadamente. Lucien le sugiere volver a casa, pero ella se niega. Quiere seguir observando el paisaje, que le resulta hermoso. Mientras tanto, Christian vuelve a la casa en su coche. Antes de bajar, lo piensa un momento, pero finalmente decide entrar. En la casa, Annie se sienta con Isabel en la sala y le pregunta qué está leyendo. Antes de responder, la joven escucha en la televisión el nombre de una muchacha liquidada, una víctima del asesino serial que buscan. Se sorprende, reconoce el nombre porque vio su foto en la pizarra de su padre. Por otro lado, un joven acompaña a una muchacha llamada Elan. Ella accede a que el muchacho la lleve a casa, agotada por su insistencia. En el camino, la joven comenta que ha estado viendo las noticias y que las víctimas del asesino eran sus amigos. Mientras tanto, Isabel coloca otra flor bajo la almohada de su padre. Al mirar nuevamente la pizarra, ve que solo quedó una foto sin tachar, la de Lian. Junto a ella hay un mapa con marcas. Isabel comprende todo de golpe. En ese momento entra Christian y le encuentra mirando la pizarra. Él le arrebata el objeto que sostiene y sin decir palabra, cierra puertas y ventanas. Isabel lo observa con temor. Aún así, reúne valor para preguntarle por qué está haciendo desaparecer a los jóvenes. Christian responde que las cosas son así. Explica que se sentía vigilado en su trabajo, que Marchat y los demás le tenían envidia.
Eso lo llevó a sentirse perseguido. Además de ello, los jóvenes destruyeron su casa en Vilain, quemaron sus investigaciones, y que al principio creyó que era venganza, pero ahora sabe que todo ocurre por una razón. Se acerca a Isabel y le dice que su mayor error fue ella, que por eso Dios la creó inválida y la envió al convento. Luego le ordena que escriba los nombres de los jóvenes en la pizarra. Isabel, confundida, dice que no lo entiende. Christian le indica que escriba solo las iniciales. Ella obedece y descubre cómo esas letras forman una frase. Diablo, mátalos. Christian afirma que ese mensaje proviene de Dios y que el diablo envió a esos jóvenes para conspirar contra él. Isabel, aterrada, le dice que está loco, pero Christian insiste. Si estuviera equivocado, Dios lo habría detenido. El hombre prepara sus cosas, mientras Isabel, angustiada, le ruega que no lo haga, pero él le advierte que no debe detenerlo, si no quiere convertirse en la próxima de la lista. Christian le ordena a Lucien y Annie que no dejen salir a Isabel y que no crean nada de lo que ella diga, prometiendo volver en 36 horas. La joven, resignada, les pide que obedezcan a su padre. Antes de irse, Christian le encierra. Isabel reza por él, pidiendo a Dios que lo proteja y lo perdone. Mientras tanto, Christian va al edificio donde vive Lian. La muchacha se dispone a salir, cuando oye que la llaman desde el fondo del pasillo. Se acerca con curiosidad y Christian aparece de repente. En ese momento, escuchan la llegada de la policía, guiada por el joven testigo del crimen anterior. Christian arrastra a Lian hacia el sótano, sofocando sus intentos de pedir ayuda. Christian mira el objeto que tiene en la mano. De pronto, es como si tomara plena conciencia de la situación. Se da cuenta de lo que ha estado haciendo, del horror que ha causado. Se queda paralizado, arrepentido, casi derrotado por su propia lucidez tardía. Pero en ese mismo momento, los policías interrumpen. Sin tiempo para explicarse, abren fuego. Christian cae ante los ojos de Lian. Mientras tanto, Isabel sigue esperando a su padre. Al girar lo ve. Christian aparece frente a ella, intentando acercarse, extendiendo una mano hacia la joven. Isabel hace lo mismo, conmovida, pero justo cuando sus manos van a tocarse, la figura de su padre se desvanece. La casa donde vivían queda súbitamente vacía y silenciosa, pesada con una soledad imposible de ignorar, dando por finalizada la película. Un juego brutal reflexiona sobre cómo la violencia, el fanatismo y la soledad pueden deformar tanto un adulto como una joven que solo busca afecto. Muestra cómo Isabel, marcada por el sufrimiento y la ausencia de un verdadero cariño, debe enfrentarse no solo a sus propias limitaciones, sino también a la locura y frialdad de su padre. Al final, la historia habla de las heridas que deja una crianza dañada y de la difícil búsqueda de identidad y esperanza en un mundo que a menudo se muestra cruel e incomprensible. Una película muy recomendada.